Buenas noches, estimados alumnos. Revisando anotaciones internas en mis archivos, me encontré un curso que hice en el año de 2017, si mal no recuerdo, en donde la empresa donde yo trabajaba pues nos envió a hacer un curso de operación, mantenimiento y control de sistemas de suministro de poder ininterrumpible, los famosos UPS. Estas fuentes de poder ininterrumpibles en áreas de procesos, en plantas de procesamiento, plantas de refinación, en áreas petroquímicas, se convierten en unidades medulares. Es decir, cuando falla normalmente en las instalaciones industriales, voy a hablar en el caso, en la instalación donde yo trabajaba, pues generábamos nuestra propia electricidad a través de turbogeneradores. Para ese entonces teníamos dos turbogeneradores, uno siempre estaba alineado y el otro en espera. En el caso de que una de las turbinas fallara, pues se acoplaba a la que estaba en reserva. Cuando ambos sistemas fallaban, evidentemente pues entraba el sistema de la red de alimentación de corriente alterna del sistema nacional o del sistema gubernamental. Sin embargo, cuando fallaban ambos, entonces era cuando entraban a trabajar estos dispositivos de fuentes de poder ininterrumpible. Estas fuentes de poder, conocidas también como fuentes de ingeniería, tienen unos arreglos muy peculiares, muy especiales, dependiendo de los requerimientos de consumo energético de cada instalación. Y bueno, son diversos los diseños que las empresas especializadas en este ámbito pues desarrollan para garantizar de que estas instalaciones nunca paren sus procesos medulares. Es decir, estoy hablando de procesos de procesamiento, de fraccionamiento, de recirculación de productos, en donde es vital que las salas de control central nunca pierdan su cerebro, pues. Es decir, el control telemétrico y de instrumentación de las instalaciones, ya que la pérdida de control de este tipo de operaciones pues pueden redundar en desastres catastróficos o de alto impacto. ¿A qué me refiero con esto? Por lo menos en nuestro caso era una planta de procesamiento de gas. Al detenerse los sistemas de refrigeración o de recirculación de refrigeración, para poder mantener el gas en estado líquido, se necesitan bajar las temperaturas de estos gases. Y por ende, pues, si se detiene ese proceso, pues los tanques de almacenamiento tienden a sobrecalentarse y podemos correr el riesgo de fugas masivas e incontroladas de gas. Estoy hablando de plantas que manejan productos como butano, isobutano, normalbutano, pentano, gases mucho más pesados que el aire, que cuando ocurren fugas masivas se mantienen a nivel de suelo y fácilmente pueden ser detonados por cualquier fuente de ignición. Un vehículo que esté pasando cercano, una persona que esté utilizando un teléfono celular. Y bueno, la reacción en cadena sería impredecible. Bueno, señores, sin más preámbulos, les muestro un ejemplo de estas unidades. Esto es una unidad que se utiliza en áreas de salas de controles, de cuartos de controles eléctricos, en donde hay sistemas informáticos computarizados que necesitan tener fuente ininterrumpida de energía. Muchos de estos sistemas, fíjense que estos sistemas de UPS, algunos trabajan de 5 a 160 kilovoltios cuando trabajan a una fase, y cuando se configuran a sistemas trifásicos pueden trabajar de 5 a 300 kilovoltios. Podemos ver un arreglo
de una sala. Esta es la configuración de un sistema evidentemente aquí no estamos viendo el banco de baterías, ¿no? Porque estos sistemas pues, requieren de un suministro también de tensión. Ellos, cuando fallan los sistemas de corriente alterna, pues entran a trabajar los bancos de baterías. Estos bancos de baterías están diseñados también para unos tiempos, unos periodos específicos para que sostengan toda la operación o toda la carga energética. Y estos son los arreglos que se hacen en salas especializadas para eso. Son de acceso restringido, ya que estos son equipos que requieren personal altamente calificado. No son fáciles de operar. Tienen una secuencia de activación que más adelante las voy a explicar a mi estilo, por eso les hago acotación de que son anotaciones cuando hice un curso de este tipo. Pero bueno, la idea es que tengan una idea general de cómo se estructuran y cómo se instalan estos equipos, ¿no? Esta es una unidad, recuerdo que cuando estamos haciendo el curso, pues no, esta es una unidad básica en donde fíjense que se muestran dos rectificadores de rectificadores inversores o conversores AC/DC o DC/DC. Cuando están alimentados por corriente alterna, pues tienen sus rectificadores, alimentan a los inversores, en donde estos inversores, pues, bien sea, convierten AC/DC o DC/DC. DC/DC es cuando reciben la atención de los bancos de batería. Y tienen un conmutador que pueden ser instalados para que se acoplen automáticamente, pero cuando hay fallas, y por eso es que las empresas o las industrias mandan al personal técnico a calificarse, porque hay ocasiones que hay que hacerlo de manera manual. Ahí recuerden que a veces Murphy se mete en las operaciones y en ocasiones pues hay que hacer intervenciones manuales. Yo no sé si alguna vez o en su carrera profesional algún cliente les ha preguntado a ustedes de por qué sus servicios técnicos son tan costosos, indistintamente si es a nivel profesional o a nivel empresarial, ¿no? Y nosotros como buenos técnicos, de forma muy calmada, pausada y metódicamente, le respondemos a este tipo de clientes de esta manera. Porque sé cuál es el pulsador o el botón que debo presionar. Ahorita cuando empiezo a explicar más adelante en qué consisten las secuencias de activaciones, van a entender por qué hablo referente a esto. Pero bueno, es normal, es común que muchos clientes formulen ese tipo de preguntas y nosotros muy profesionalmente deberíamos responder de esta manera, muy calmadamente, en términos muy respetuosos, ya que, vuelvo y repito, los sistemas UPS pasan a ser medulares. Una equivocación, un error en el procedimiento de activación puede desembocar en la caída abrupta del control total de las operaciones de una instalación industrial. Me refiero a instalaciones de gas, de petróleo, petroquímicos o cualquier otro ámbito industrial. ¿Por qué? Básicamente cuando se cae un tren de proceso, por decir algo, porque hubo una descarga atmosférica y se cayeron abruptamente los sistemas energéticos, levantar ese tipo de instalaciones, cuando me refiero a levantar es volver a arrancarlas, estabilizarlas, que se ecualicen las temperaturas, las presiones. Eso amerita un protocolo sin temor a exagerar, de unas 72 horas. Y 72 horas sin dejar de producir un barril de gas o un barril de petróleo, señores, es dinero. Y me refiero a instalaciones. En nuestro caso, nuestra planta procesaba 250.000 barriles diarios, pero hay instalaciones que procesan mucho más. Pero bueno,
estaríamos hablando de 3 días de paralización de operaciones, y para poder llegar a un nivel de operación segura hacia el personal es bastante engorroso. Es por eso que la preparación, formación y calificación técnica de este tipo de profesional es muy fundamental para las industrias. Esta es la parte interna de los equipos, las etapas de rectificación, de inversores y de acopladores. Evidentemente pues les coloqué esta foto, pero cuando hago la ampliación no se ve mucho detalle, ¿no? Ahorita voy a tener que tomar las fotos directamente de los archivos en mi tablet, ¿no? Pero bueno, en líneas generales, estas es las 3 etapas de esos inversores de energía, o esas fuentes de suministro ininterrumpido, en donde están las etapas de rectificación, están las etapas de los inversores y la etapa de los computadores. Asimismo, pues fíjense, cuando estaba tomando anotaciones de este curso, pues yo muy particularmente prestaba atención y hacía anotaciones de cómo debía realizar la secuencia. Sin embargo, los manuales de operación tienden a ser bastante engorrosos para poder ver esta secuencia. Sin embargo, cuando ya somos jefes de departamento, jefes de estos equipos, entonces ya establecemos protocolos de secuencia, bien sea desde la apertura de la puerta del equipo hasta la ejecución o activación de cualquier pulsador o seccionador de estos equipos. Este es otro sistema esto es los inversores conocidos como los User ID. También son inversores de ingeniería, mucho más pequeños, de capacidades más limitadas, básicamente para cuartos de cómputo en donde no se exige tanta demanda de requerimientos de voltaje. Vamos a rescatar acá la fotografía, como les estaba comentando, para hacerles Ok, aquí sí puedo hacer. Fíjense que en mis anotaciones yo anotaba cómo debía ser la secuencia de un arranque normal, y empezaba indicando en este caso numeraciones, pues, el paso número 1, paso número 2, después el paso número 3. O sea que en el paso número 1 tenía que presionar un pulsador para que se cargaran los condensadores. Después, en este caso, tenía que accionar este interruptor. Después el interruptor identificado como IBM, esto se identifica en las áreas operacionales. Después tenía que activar el SSR y así sucesivamente, pues. Seguía con esa secuencia, a pesar de que estos módulos estaban unidos con diferentes compuertas. Pues después de pasar de esta etapa, cuando pasaba de esta etapa, entonces teníamos que pasar a la otra etapa. Entonces, ok, en el punto número 4 tengo que presionar este pulsador, el selector, colocar mis observaciones, que debía colocarlo bien sea en estado normal o bypassado. Después tenía que presionar, activar este interruptor sin soltar, y fíjense que coloqué una anotación que no podía soltar este botón para poder activar este interruptor. Después tenía que activar este otro interruptor que era el identificado como el SRE, y así sucesivamente. Posteriormente el interruptor 7, y hasta acá yo coloqué una anotación acá que era la operación normal. Cuando ya queríamos pasar al método de bypass, teníamos que seguir con esa misma secuencia, pero acá en la etapa de conmutación debíamos activar 2 interruptores, cambiar el IPM y colocarlo en el I más 2I, y el 10 en el IPM igual a 2I.
posterior a eso, entonces tenía que volver a retroceder al otro gabinete y empezar otra secuencia de activaciones. Apagar este interruptor, apagar este otro interruptor, apagar este otro interruptor y así sucesivamente. Y después volvíamos al gabinete número 1 y apagar este otro interruptor porque ya todo está colocado a bypass. Es decir, no estamos dependiendo de la red eléctrica, bien sea de turbinas o suministro eléctrico de líneas de distribución o transmisión. Entonces básicamente, fíjense que ninguno de estos pasos podía, o sea, esto es una que se debe respetar, ya que al bypassear alguno de ellos provocamos la caída abrupta del sistema. Entonces por esto, a esto me refería cuando sé cuál es el botón presionar o sé cuál es el pulsador que debo presionar. Por eso es que les indicaba de que estos son equipos que deben operarlos personal altamente calificado, porque deben, aparte que las empresas nos mandan a hacer entrenamiento para las operaciones del mismo, debemos también tener simuladores que no estén enlazados con las áreas de proceso para nosotros hacer nuestros entrenamientos y simulaciones de casos para reacción inmediata. Acá tengo otras descripciones que yo colocaba. Esto era de un rectificador de ingeniería de 120 voltios, 300 amperios, era de menor capacidad, bastante modulado, prácticamente las tres etapas en uno, pero colocaba mis identificaciones, pues, en donde estaban los sistemas de rectificación, los fusibles de protección, los diodos de bloqueo, los drivers de control, las tarjetas de ventilación, alimentación, dónde estaban las alimentaciones forzadas, dónde estaban las fuentes de control, el potenciómetro para regular voltaje de salida manualmente, cómo se activaba, cuál era la secuencia para hacer esa activación, dónde estaban los filtros de choque, y básicamente pues siempre colocaba mis identificaciones. Esta es la etapa de conmutación. Entonces también traen sus displays de control, sus estabilizadores de tensiones, hay unos puentes de estabilización, y el conexionar a los mismos. Evidentemente, posterior a eso nos entregaban manuales para esto, ¿no? Pero esto era para yo ir nutriéndome gráficamente en función de nuestros requerimientos de trabajo, ¿no? Esta es una secuencia de retorno de bypass, es decir, para sacarlo cuando entramos en modo bypass, este era otra metodología o otro procedimiento para entonces volver a activar el sistema al modo automático. Entonces, todo un protocolo en el gabinete 1 me indicaba que tenía que presionar activar este interruptor, después este segundo interruptor, después este tercer interruptor, tenía que irme al gabinete 2, y seguí con esa secuencia. Oye, ¿qué pasó? No veo el paso 3. 1, 2, 3, ok. Aquí está el 4, en donde teníamos que presionar este pulsador, que es el que activa estos condensadores. Estos condensadores eran de, si no recuerdo, 20.000 megafaradio, creo que 2.000 voltios cada uno. Sin soltar, sin dejar, tenía que activar este otro seccionador y así sucesivamente. Del quinto pasaba al sexto, que era activar el conmutador. O sea, fíjense que de aquí, de este gabinete, yo tenía que pasar para el otro gabinete, activar estos dos pasos, activar el paso número 6 y después volvía otra vez al 7, 8, después activar este paso 9 y finalmente volvía a llevar al paso 10, que era la posición de que el UPS estuviera en posición normal. Entonces fíjense que
todo tenía una secuencia de activación, y de aplicación de seccionadores, en donde si fallaba alguno de esos pasos, tumbábamos todo el sistema. Entonces, traigo a cotación este tipo de cursos, son bastante buenos, son muy importantes para las instalaciones industriales, son medulares, vuelvo y repito, medulares, y son áreas altamente clasificadas con acceso a personal restringido. Para este tipo de instalaciones no puede entrar cualquier persona, ya que cualquier persona que tumbe alguno de esos seccionadores fomenta el caos y literalmente pues le haría la vida de cuadritos a cualquier inspector o cualquier técnico en estas áreas, ¿no? Literalmente tendría que empezar desde cero, tendría que ese técnico tumbar todo intencionalmente, ponerlo como configuración de fábrica y empezar desde cero, en el caso que haya sido una operación mal intencionada. Sin más preámbulos, señores, bueno, quería compartir este tipo de formación que recibí en el año 2017 y que veía que era interesante transmitírselas a ustedes. Ha sido un placer haber estado con ustedes nuevamente. Feliz noche.